Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de otro de los sectores castigados, muy castigados durante toda esta pandemia, y es el sector del taxi. Vamos a hablar con Manuel Guillén, con Lito Guillén. Él es presidente de la cooperativa de taxistas San Marcial de Arrecife, o de Lanzarote, tiene un nombre muy largo. Pero bueno, vamos a hablar de cómo un sector que está tan vinculado al turismo que está pasándonos mal, pero a su vez también la capital, en fin, que todo está tan complicado, que también el sector del taxi. Vamos a conocer hoy cuánto de dañado puede estar. Sin más dilación, pasamos a hablar con Manuel Guillén. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, bien, vamos allá, porque ya sabemos que ese bien es de cortesía. Por curiosidad, o sea, más que hablar de durante toda la pandemia, has intervenido en Café de Periodistas y en la actualidad, en los informativos también hemos hablado contigo, pero lo último, la fase 4, al sector del taxi, las medidas restrictivas, tan restrictivas, ¿en qué le ha afectado? Pues prácticamente nos ha afectado casi un 50% de bajada de nuestros ingresos, por no decir más, ¿no? Se cierra a las 6 de la tarde todos los comercios, por lo tanto prácticamente no tenemos horario sino hasta las 6, porque ya a partir de ahí solamente queda algún que otro servicio muy esporádico, muy suelto por ahí, que es como de ser alguna urgencia, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo trabajando un día sí, un día no, y encima con esta fase 4, con las normativas que nos están poniendo ahora mismo, prácticamente estamos Claro, y además ya en la fase 3 ya se había impuesto el toque de queda, que también sí. habría sido casi otro golpe mortal. Exactamente, ya fue un golpe mortal, toque de queda, vamos, a las 10 de la noche, pero ahora a las 6 de la tarde que se cierren todos los comercios, con lo cual quiere decir prácticamente que nosotros en ese momento no tenemos a nadie que mover precisamente a la ciudad, y antes no es que tuviéramos tampoco gran cosa, pero ahora mismo no tenemos a nadie. Por lo tanto, ayer mismo pues tuve la oportunidad de hablar con una serie de taxistas en los cuales decía que se iban a las 9 de la noche para su casa porque no había nada en la calle, o sea que ellos para estar en la calle prácticamente arriesgándose a lo que hubiera en la calle en este momento y no coger ningún cliente, pues prefería estar en su casa, porque está Arrecife muerto de noche. No sé si alguno de los rayos de los que están escuchándonos ahora mismo, tú mismo, te has dado una vuelta de noche por Arrecife y ves cómo es Arrecife, está prácticamente vacío, muerto total, Claro, no hay como... nada. Sí, sí, es un confinamiento de facto, ¿no? El hecho de tú haber cortado todas las posibilidades de que la gente vaya a algún sitio, pues al final, porque usted luego que estarán como para una especie de urgencias o la gente, ¿quién le llama a partir de las 8, 9? Muy poquita gente nos llama a partir de las 8 o 9, sencillamente alguna persona que tenga que ir a trabajar en su periodo de trabajo, que tiene ese horario, que no quiera coger su coche o precisamente porque lo tiene en el garaje o lo tiene aparcado en su sitio y luego no encuentra aparcamiento, porque date cuenta, al estar toda la gente hoy en sus casas, sin tener actividad ninguna, las calles están saturadas de aparcamientos para coches. Si tú encuentras un aparcamiento de la tarde para tu coche, luego no te gusta moverlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte de eso, alguna urgencia que tengas que ir precisamente pues, al hospital o cualquier otra cosa, una avería, una grúa o yo qué sé. Pero muy poquitas Muy llamadas. poco. Muy poco. Y eso que me decías que hubo un efecto, dentro de lo malo, era un efecto positivo para el taxi que se concebía como un lugar más seguro que una guagua, por decirlo de una manera. Sí, estamos hablando precisamente en la época, digamos, de día, por decirlo de alguna manera, antes del toque de queda, en el cual muchos de nuestros clientes, pues, precisamente antes de ir en un transporte masivo, transporte público masivo, preferían el taxi. Una, porque con la nueva normativa, para nosotros, con solamente 2 personas detrás y totalmente prohibido estar delante, pues a los usuarios a eso les da mucha seguridad. ¿Comprende? De que pueden ir tranquilamente solos en el taxi o con gente de su entorno, sin tener que compartir precisamente esos espacios públicos donde se mueven las guaguas, en este caso municipales, o las guaguas de transporte regular, ¿no? Eso es una de las alternativas que tenemos nosotros, pero vamos, son tan pocas ahora mismo que no tenemos prácticamente, digamos, los beneficios para poder mantener ahora mismo una empresa como el colectivo de taxi. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los principales gastos del propietario de un taxi? ¿Dónde ahora no tiene gran parte de los ingresos? ¿Dónde gasta más? Mira, pues te voy a hablar precisamente, ya todos hemos hablado de lo que son los tributos a nuestro Estado español, ¿no? Hacienda Canaria, Hacienda Estatal y Seguridad Social. Vale. Me gustaría saber hoy en día cuántas personas o cuántas empresas, digamos, autónomos o pymes, están precisamente al día para poder recibir alguna subvención o ayuda, que es lo primero que te están pidiendo las instituciones públicas. Pero los gastos de un taxi, te puedo decir que en este periodo de alerta hemos pagado nuestro seguro de nuestro vehículo. Yo, por ejemplo, pago 1.104 euros de seguro de mi taxi. Otros pagan más, otros pagan menos.
a las compañías de seguros para poder estar circulando. El seguro de prevención y riesgos de accidentes, el seguro laboral que tienes que pagarlo, la cuota de radiotaxi, tienes que pagar tu asesor laboral o fiscal, tienes que pagar tus ITV, tienes que pagar tu mantenimiento de tu coche, como pues los neumáticos, que por muy poquito que se gasta, tu aceite, tu filtro, tu pastilla, todo lo que lleva en sí todo eso, ¿no? Y luego tienes que pagar la cuota también de la asociación, o sea, que son en realidad un montón de gastos que ahora mismo en este momento nosotros, como taxistas, estoy hablando no como presidente de la coalición, como taxistas ahora mismo, no podemos hacerle frente. Una cosa importantísima. Nuestros entes públicos quieren que tengamos una plataforma, una gestión de flota 24 horas. ¿Con qué la pagamos? Son 6 personas trabajando para mantener 24 horas ese servicio, porque luego también está la circunstancia de que tienes que tener todo al día con todos nuestros empleados. No puedes poner un empleado a trabajar más de 8 horas. Tienes un turno de 8 horas y prácticamente que está de noche, al siguiente día es un saliente y los otros son 2 librantes. Por lo tanto, necesitas para mantener un servicio de 24 horas a 8 horas por turno, 6 personas. Esas personas están generando un gasto ahora mismo de 109.000 euros. Aparte de lo que es todo el mantenimiento de toda la gestión de flota, como puede ser precisamente la centralita, que hay que pagarla, la línea de CL en Internet, tenemos que pagar los equipos, en este caso de mantenimiento de la gestión de flota, como puede ser cualquier servidor, cualquier línea, cualquier ratón, cualquier teclado, cualquier torre, cualquier cosa que se te rompa y te cuesta un dineral de mantenimiento, ¿no? La pregunta es, ¿todos esos gastos casi se han mantenido intactos porque no les han quitado ningún gasto? ¿Y cuánto calculas tú que se ha visto mermado los ingresos de un taxi medio de Arrecife? Te voy a hablar de tiempo. Mira, estamos trabajando 15 días al mes. Por lo tanto, ya tenemos el 50% menos, suponiendo que hagamos el mismo dinero que no lo hacemos. Del dinero que hacíamos antes, estamos hablando de un 50%. Y del tiempo hablamos de un 50%. Por lo tanto, si hacías 3.000, ya te quedas 1.500. ¿No? Y de esos 1.500 euros que supuestamente deberías de hacer en tu periodo, ahora mismo no llegamos a 1.000. Con lo cual, si vas a quitar ya la cuota de radiotaxi, quitas tu seguridad social solamente, ya tienes casi 400 euros. Te quedan 600. ¿Cómo te las arreglas para pagar el resto de gastos que te he dicho, más llevar la comida a tu casa? Sí. ¿Posible? Y ahora, el día 20 pagamos los tributos y el día 1, los autónomos y todas esas cosas, ¿no? se pagaron el resto. Nosotros, gracias a Dios, tenemos... ¿No les han perdonado nada? No. Nosotros no nos perdonas nadie nada. Si dejas de pagar, ¿qué pasa? Si dejas de pagar, tiene un recargo del 20% y se te va acumulando ahí hasta que prácticamente el día que tú decidas tener un aplazamiento, porque si no pagas una cuota, la siguiente cuota la pagas menos, entonces tienes la posibilidad de pedir un aplazamiento para poder pagar eso en diferentes pagos. ¿Comprendes? Las fracciones del pago lo puedes ir pagando poco a poco. Ahora, si dejes de pagar un pago, automáticamente te vuelve otra vez toda la normalidad y se te sigue recargando. ¿Qué pasa con esto? Que si tú no tienes al día todos esos pagos, las subvenciones o ayudas que vas a recibir no las puedes recibir. Con lo cual yo propuse desde la cooperativa del taxi, que me parece fenomenal, pero una de las cosas que deberían de mirar ahí antes de este problema del COVID-19, si están al día o no están al día con esos tributos estatales, me parece fenomenal que les castigue, pero si no están al día después de eso, lo que ha sido ocasionado por lo la que ha sido crisis. ocasionado precisamente que no tenemos nosotros los pequeños autónomos o las pymes la culpa, que se contemple de diferente perfil. ¿Comprende? Porque el prisma de antes al de ahora no tenemos nosotros la culpa, ni nadie creo que tenga la culpa precisamente de lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Por lo tanto, cuando se toma una serie de medidas sanitarias, en este caso, que me parece fenomenal, porque son las primeras y las que tenemos que precisamente tener en cuenta, deben de ir acompañadas siempre de una batería de medidas económicas para poder nosotros seguir subsistiendo. Es como el antiguo refrán que dice, oye, a mí no me des pan hoy, ¿comprendes? Ni el pescado. Dame la caña y enséñame a pescar que yo sé dónde tengo que ir. Pero eso no se acompaña para la realidad en este momento, ¿no? Por lo tanto, nosotros creo que hemos sido bastante castigados, no solamente el taxi, sino todo el sector, en este caso de la restauración y en este caso de la hostelería, y única y exclusivamente por solamente basarnos en la dedicación de un único monocultivo que tenemos, que era el turismo, y no apoyar precisamente al resto de los sectores económicos de nuestra isla, que son muchos y bastantes. Sí, que son indirectos o complementarios al turismo. Exactamente. Antes me decías, ¿cuántos taxis hay operando ahora en la capital? ¿Y cuántos operaban, no sé, en una jornada, por ejemplo, vamos a decir el primer turno, en la mañana, o no sé cómo lo dividen, pero ¿cuántos taxis había antes en un día normal de actividad, de un mes de enero del año anterior o de hace otros años? 131 taxis. En un turno de mañana... En un turno de mañana 131 taxis, en un turno de tarde 131 y un turno de noche 131. Ahí los dividí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, precisamente los autónomos, que teníamos nuestros empleados
incluso muchos hasta 2, y trabajaban 3 turnos, Claro. 8, 8 y 8, ¿no? Entonces generamos un montón de puestos de trabajo. Hoy en día prácticamente todos nuestros empleados, la mayoría de ellos están o al paro o al ERTE, al paro antes de esta normativa de que se podía parar. Después de esa normativa pues no, nadie se ha complicado y lo único en ello es mandarlos otra vez al ERTE, pero el ERTE es exactamente lo mismo. O sea, tú mandas a una persona al ERTE, cobra 70% de su base de cotización y la seguridad social el 50% lo sigue pagando el empresario, con lo cual al final de cuentas es lo mismo. ¿Cuántos quedamos hoy en día trabajando? Pues de esos 131 quedamos la mitad cada día, por turno, y de esa mitad por turno, pues no es lo mismo trabajar 2 personas en un taxi que te puedes, digamos, descansar, que no un día trabajar precisamente más de 8 horas, 10 o 12 o 14 o 16 o 20, como trabaja el autónomo, porque sabes que no tenemos horario para poder compartir esto, siempre y cuando vemos nuestra repercusión, aunque al siguiente día libremos. El siguiente día de libranza es para descansar y no vas a tener los mismos reflejos después de 10 horas de trabajo y más conduciendo un coche o con la depresión o el nerviosismo que te genera precisamente ahora mismo estar sentado en tu coche al pie del volante en una parada y que veas que tú que se te pasa precisamente pues como el sábado y el domingo pasado, 3 horas y pico, casi 4 horas en una parada para poder coger un servicio. Y no había nada. Sin embargo, claro, luego no sé si hay momentos en los que, por ejemplo, a mí se me dio la situación de en la comida de fin de año, creo que sería que ya había entrado, no sé cuál de las fases, la 2, o lo que Sí. estaba, que era hasta la 1:30. Estamos en fase 1 todavía y tenemos hasta la 1:30. Hasta la 1:30. Sí. Y empezamos a llamar taxi para que mis padres se fueran y claro, no acudían porque en ese momento a lo mejor los pocos que había estaban colapsados. No sé si está habiendo encima luego momentos en los que encima se desabastece el servicio. Esos días eran días señalados. Date cuenta una cosa, en antaño, el día 31, el día 24, el día 31 y el día 5 se trabajaba para toda la isla. Se liberaba toda la isla y se trabajaban todos los taxis de toda la isla en cualquier municipio sin necesidad de nada, de acuerdo ninguno, porque era una normativa que se consolidó en su momento y se fue perdiendo poco a poco, no sé por qué. Entonces nosotros de la Cooperativa del Taxi pensamos que el día 31 especialmente era un día idóneo para poder poner un servicio extra y que ese día precisamente trabajaran todos los taxis. Y de hecho trabajaron todos los taxis el día 31 porque es día impar. ¿Entiendes? Entonces al hacer día impar y ser el último día de mes, nosotros trabajamos pares, impares y el día 31 trabajamos todos los taxis. ¿Qué pasa con eso? Lo que te decía antes. La gente no se arriesgó al toque de queda a la 1:30, la gente no se arriesgó precisamente a tener que esperar para hacer ese servicio y lo que hacían es trabajar de día, que si había poquitito lo cogían y por la tarde noche se iban a descansar prácticamente y a poder disfrutar de su familia. O sea que hubo pocos taxis también. Exactamente. ¿Por qué? Por el motivo precisamente de que si tengo ahora, vale más un pájaro en la mano que 100 volando. Si lo tengo ahora, ¿para qué va a esperar a la noche? Entonces yo sigo trabajando ahora mi horario normal de 14, 16, 17 horas, porque soy autónomo, y por la noche a lo mejor se quedaron los poquitos asalariados que quedan para trabajar porque tienen el turno partido. Claro. Única y exclusivamente fue ese el problema. Eso fue lo que pasó, además, que la centralita ni atendía por los pocos taxis que habría. No sé si Arrecife en esta situación que estamos de la pandemia, ¿cómo está con respecto a otros municipios? ¿Cuáles son los municipios, los taxis de qué municipios están más castigados? Nosotros, dentro de lo malo, somos los peores, somos los mejores ahora mismo, ¿no? Arrecife prácticamente tenemos una ciudad sobre 60.000 habitantes, 61 creo que decían otro día que había más o menos, y esos 61 son residentes precisamente en Arrecife y tienen que moverse, tienen que ir a los supermercados, que son la mayoría de los servicios que hacemos nosotros, y tienen que ir a su puesto de trabajo, tienen que seguir a su ONG a recoger los alimentos al principio de cada mes, o en cualquier momento ya ahora, precisamente porque cualquier día del mes es bueno, y tienen que moverse pues, a sus ambulatorios, y tienen que ir a recoger sus hijos al colegio, o a llevarlos al hospital, o incluso a hacerse las pruebas del COVID auto también, que también va el ¿Llevan taxista. ustedes y...? Sí, no estamos obligados a ir, pero hay muchos taxistas que sí que van y llevan, hacen la prueba del COVID auto precisamente a todas aquellas personas que no tienen medios para ir, ¿no? Aunque en este caso Sanidad aconseja que vayas en tu propio coche o en el coche más cercano para que así precisamente si tuvieras algo positivo, pues que fuera más reducido el entorno que tú tuvieras, ¿no? Porque tú te imaginas que tú te vas a hacer la prueba COVID en un taxi, en un servicio público, das positivo y en ese momento hay que buscar el taxista de todas las personas que se han movido en ese taxi. Claro. Y eso precisamente es un riesgo muy grande para nosotros. Por lo tanto, yo precisamente aconsejo no utilizar el medio de transporte del taxi para hacerse la prueba COVID auto, precisamente por esa, digamos, libertad de que tenemos o darle al virus precisamente esa libertad para que se expanda precisamente rápidamente, ¿no? Por lo tanto, en este momento, pues nosotros lo que hacemos es decir que no, ¿no? El resto de municipios, pues mira, la verdad que es lamentable, es penoso, pero tú imagínate Costa Teguise, 3 turnos de trabajo, a 8 horas, a 8 coches,
a 8 coches, 4 de mañana, 2 de tarde y 2 de noche. Son los 8 coches que trabajan. Eso es lo que hay, ya no hay trabajo. 8 horas. En 8 horas prácticamente te da tiempo de llegar, tomarte el café, subirte el coche y marcharte, porque igual te pegas tranquilamente y te vienes para tu casa con 0 euros, 5 euros, 7 euros, 8 quieto euros. en una parada o algo ahí. Es que en Arrecife estos últimos días prácticamente nos estamos yendo para casa con 7, 8, 10 servicios. El que llega a 15 llega mucho, pero dentro de Arrecife. O sea, eso prácticamente estamos hablando de una media entre 25 y 30 euros. Claro. En Arrecife, ¿cómo se lleva eso de la operatividad de qué taxis recorren y están pendientes de coger a alguien que levante la mano? ¿O cuántos van a paradas? ¿Cuántos van a radiotaxi? ¿Eso se divide de alguna manera? ¿O? Sí, nosotros trabajamos por una gestión de flota que se llaman zona y subzona. Y tienen preferencia siempre que está en la parada. Nosotros damos preferencia que está en la parada, ¿no? Entonces, lógicamente, el taxi que va por la calle te levanta la mano, si está a menos de 50 metros de la parada lo puedes recoger. Pero si no te vas a tu parada. ¿Por qué? Porque en tu parada precisamente si se sale un servicio de radiotaxi en este momento, que es un servicio de llamada, la gestión de flota, el que tiene preferencia precisamente el que está en piquera parada. Claro. El que decide dar la vuelta es que lo hace a su... Da la vuelta porque yo voy a la parada, por ejemplo, la que tenemos aquí al lado del Gran Hotel, tenemos una parada ahí que a lo mejor hay 4 coches, va a seguir para adelante a lo mejor porque me sale un servicio. Y se va por su cuenta, pero a lo mejor le paran de aquí hasta la siguiente parada, a un cliente que vaya por la calle, pero si no, pues tendrá que ir a otra parada a esperar que haya menos o que haya más. Aunque no siempre quiere decir que porque haya más coches tienen más tiempo de salida. Igual hay más coches y el tiempo de salida es menos. Claro. Igual hay menos coches y el tiempo de salida es mayor. Claro. No, sí, porque a veces lo pensaba, digo, ¿cómo se divide cada uno? Porque evidentemente los costes de un coche en movimiento son mayores que un coche parado, ¿no? De todas maneras, nuestra normativa ahora mismo es, desde que te encuentres una parada vacía, llegar y pararte, tardes lo que tardes. ¿Por qué? Porque parado no gastas, al menos mantenimiento de coche. Gastas todo lo demás mantenimiento de coche, pero si te pones a dar vueltas y tienes la suerte de que coges, sí, pero el 99,9% de las veces no recoge a nadie, por no decir al 100%. Por lo tanto, la obligación en este momento, en la época que estamos del taxista, es llegar a su parada más cercana después de que des un servicio y esperar ahí hasta que le salga el próximo servicio. Bueno, ya nos hemos ido de tiempo, Lito, y la pregunta un poco, lo has dicho, ¿no?, de cómo todos los gastos están inalterables y los ingresos, pues ya has dicho, del 50% a la mitad de la mitad de la mitad. Bueno, un desastre. La pregunta es... Perdona, al final, según las cuentas que tengo yo, por lo más o menos por el movimiento de taxis de Arrecife, nosotros estamos ahora mismo trabajando sobre un 23-24% de un día normal y corriente antes de pandemia. ¿En cuanto a ingresos o a lo que se trabajaba? En cuanto a ingresos, económicos. Un 20 y poco por ciento. Ponle un 25%, entre 23 y un 25% más o menos, en cuanto a ingresos ahora mismo. Claro. O sea, imagínate que una persona que haya hecho... que en su momento hacía 3.000 euros, pues hoy en día prácticamente está sobre 1.100, 1.200, lo que decía antes. Sí. Y de eso te empieza a quitar y hay muchos que no llegan a ese tiempo. ¿Por qué no? Porque no se puede, porque te sale el mes mal, el día mal, y no llegas precisamente ni a 1.000 euros. Y los gastos precisamente hay que pagarlos todos los meses. Claro. Ya para terminar, la pregunta es, ¿qué reclama el sector? ¿Cuál sería una ayuda... no sé, una ayuda económica que le liberaran de determinados gastos? ¿Qué es lo que solicita el sector? Bueno, lo primero que nosotros, aplaudiríamos era precisamente, si tenemos que trabajar al 50%, ¿por qué no nos cobran las cuotas del 100%? Si tenemos que trabajar dentro del 50% y tenemos unos ingresos del 25%, ¿por qué sigues cobrándonos también esa cuota? Yo creo que en este momento el gobierno tiene la facultad de reunirse con las casas, con las compañías aseguradoras y decir, bueno, este taxi solamente va a estar en la calle o ha estado en la calle solamente de los 365 días que tiene el año, que ahora mismo se va a cumplir, ha estado solamente la mitad. ¿Por qué le hemos cobrado seguro completo entero? Si el resto de los días está precisamente por inactividad, sí, obligación. liberarle de carga por obligación. O sea, impositiva. yo creo que hay que librarlos de carga. Y aparte de eso, las ayudas siempre son buenas las ayudas, pero de ayudas no se vive. O sea, yo creo que en este momento tendríamos que en cuestión del taxi precisamente ampliar más lo que es el taxibús. El taxibús me refiero a no estar... ¿El taxi? Taxibús. O taxi a la carta, taxi a la demanda. Tenemos que empezar por ahí, ¿no? Por aquellos clientes precisamente, te digo, de Playa Quemada, del Golfo, de la Degollada, de los cocoteros, donde va a llegar una guagua con un montón de gastos para recoger a una o dos personas precisamente, pues que se pongan de acuerdo y en ese momento pues manden al taxi. Es una solicitud que está ya en el Cabildo desde hace bastante tiempo, está ahí, ¿no? Alternativas para que nosotros podamos seguir trabajando, pues hablar con los entes públicos, precisamente a través de las grandes asociaciones de taxi o en este momento del gobierno, y decirle, oiga, tanto en la Canaria, que tenemos un IGI, que estamos pagando un IGI ahora mismo demasiado alto,
¿Por qué motivo ahora mismo tenemos que estar pagándolo cuando nosotros precisamente no estamos trabajando? Vamos a empezar por nuestra casa, vamos a empezar a barrer nuestra casa y luego tiraríamos para adelante. Y luego precisamente lo que es el sector económico básico de nuestra isla, ¿no? Tenemos ahí unos mercados, unos mercadillos agrícolas que deberían de ser susceptibles para el colectivo del taxi también, en el cual precisamente se pudiera poner un eslogan de que hay que consumir el producto nuestro local, ¿no? Y ahora se acaba de encadenar Manuel Peláez, el agricultor, porque están los mercadillos cerrados, el mercadillo de Arrecife, por ejemplo, ¿no? Sí, pero el de Tinajo sigue abierto. ¿El qué? El de Tinajo, ¿no? El de Tinajo no lo sé, no creo, ¿no? Sí, por este domingo precisamente, no sé este domingo, pero el alcalde de Tinajo decía que sí, que él tenía todos los permisos concedidos para poder tener el mercadillo abierto y que es como un local público más, porque tienen que estar los mercadillos cerrados si estuvieran me pareció prácticamente las medidas en todas sus de facultades. Dolores Corujo, yo creo que como era de la mesa insular, me pareció, la verdad que no he hecho un seguimiento, sé que el de Arrecife seguro que Yo está que el cerrado. Arrecife está cerrado, el de Texas está cerrado, el de Aría está cerrado y el de Costa Texas está cerrado, pero los mercadillos agrícolas, me refiero yo a mercadillos agrícolas para que sacar el producto nuestro agrícola. Queremos que nuestra agricultura suba, que nuestra ganadería suba, que nuestra pesca suba. Oiga, ¿y por qué no somos capaces nosotros de meter una línea precisamente a todas aquellas personas de taxi, siempre y cuando sean ni caros ni baratos y que ayuden precisamente a mover a estas personas para que vayan a sus mercadillos a adquirir productos locales? Y queremos sacar nuestro producto local. Es como aquella vez cuando decían que había un montón de vino en Lanzarote y que nadie precisamente tenía la salida para el vino. A mí se me ocurrió decir, oye, mira, es sencillo, ¿con cuántos turistas contamos en un mes aquí en Lanzarote? A lo mejor con 15 días tenemos y le ponemos en cada habitación de un hotel una botella de vino de Lanzarote. Y no teníamos que llevarlo precisamente al complejo Bio, fue uno de los que yo compré, va a ser vinagre. ¿Comprende? O sea, que hay que solamente reactivarse un poquito y un poquito mío, otro poquito del otro, un poquito del otro, un poquito del otro, un poquito del otro, a lo mejor nos iría mucho mejor en cuestión de generar economía en la isla de Lanzarote para los colectivos. Yo creo que sí, Lito, sí. Hay cosas que se pueden hacer y a veces, no sé si es por dejadez, a veces será complicado, pero me imagino que es por trabajo, las cosas hay que trabajarlas. Lito, se nos ha ido el tiempo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Mayor placer para mí y para mi invitado. Gracias. Las palabras de Manuel Guillén, de Lito Guillén. Bueno, pues más o menos como nos podíamos imaginar, pero bueno, le ha puesto datos, ¿no? A lo mejor lo que dice en ingresos, ¿no? En servicios, a lo mejor un descenso sobre el 23%, decía Lito, ¿no? Porque al final, claro, ya están dividiendo 10 alternos, la mitad del servicio, más lo que el poco movimiento que hay con el cierre de, bueno, ya de establecimientos, de comercios, de bares y restaurantes a las 6 de la tarde ya cerrados, con toques de queda. La verdad que un sector estrictamente y directamente ligado al sector turístico, pues evidentemente está siendo muy castigado, ¿no? Además de ERTES, despidos. Ya lo decimos, un sector que tiene ahora mismo un futuro a corto plazo bastante negro, pero esperemos que también bueno, la salida de la enfermedad, de la crisis sanitaria, que se solvente y empecemos a salir de todos estos problemas económicos. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.